¿Por qué algunas negociaciones logran tumbar dictaduras y conseguir cambios democráticos y otras no? En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué factores, estrategias y condiciones se necesitan para que el diálogo dé resultados. Además, le contamos desconocidos detalles de las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, de la mano de uno de los enviados del presidente encargado, Juan Guaidó. Y le mostramos los usos más curiosos que se le ha dado a los restos del muro de Berlín. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. En el año 1978, en toda América Latina, solamente Colombia, Costa Rica y Venezuela tenían gobiernos democráticos. Pero muy rápidamente, en un periodo de 15 años, de 1978 a 1993, todos esos países de la región que vivían bajo regímenes autocráticos, bajo dictaduras, lograron deshacerse de sus autoritarios líderes. Y lo hicieron de diferentes maneras. En Uruguay, por ejemplo, se entabló un diálogo entre la oposición y el régimen que en 1984 llevó al llamado Pacto del Club Naval. Mientras que en Panamá fue muy diferente. En Panamá la dictadura del general Manuel Noriega fue derrocada en 1989 a través de la fuerza, concretamente a través de una operación militar de los Estados Unidos. No obstante, un estudio de Freedom House estudió 67 países en los cuales han caído dictaduras desde el año 1972. ¿Qué encontraron? Que en un 70% de los casos la violencia no fue el factor definitivo para el cambio de régimen. Son las manifestaciones, las acciones de calle, pero sobre todo los acuerdos políticos, los que con más frecuencia resultan en cambios democráticos. Pero eso del diálogo no siempre da resultado. Así que hoy nos preguntamos por qué algunas negociaciones políticas han sido exitosas para ayudar a los países a transitar hacia la democracia y otras no. Y qué experiencias del pasado nos pueden servir de ejemplo para enfrentar los retos del futuro. En el siguiente reportaje cubrimos todas estas cosas. Miren. En 2011, Túnez fue la cuna de la primavera árabe, una serie de levantamientos prodemocráticos que afectaron a varias naciones musulmanas. Pero solo en Túnez, los partidos políticos llegaron a un pacto para reemplazar a un gobierno autoritario de más de 24 años, redactando una nueva constitución y eligiendo democráticamente a sus dirigentes. Sus vecinos se sumieron en conflictos civiles y violencia. Así se expresa el camarero tunecino Saad Labjawi. Mediante la comprensión y el diálogo podemos lograr la democracia. Pueblo árabe, deshazte de las armas. Hagan acuerdos sabiamente y lograrán lo que quieran. Pueden progresar mejor que Túnez. Si bien las movilizaciones en masa pueden promover un cambio de régimen, también pueden convertirse en un arma de doble filo, particularmente cuando se tornan violentas. En Siria, tras las manifestaciones de la primavera árabe, el régimen de Bashar al-Assad recurrió al uso de la fuerza, desatando una guerra civil que ha dejado hasta hoy más de 560.000 muertos, según cálculos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En Siria, además, Rusia ha vetado proyectos en las Naciones Unidas que buscaban incentivar a la negociación entre el régimen y la oposición, e incluso han participado en ataques en contra de opositores. Al otro lado del mundo, en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega también recurrió a la represión de los manifestantes que en abril de 2018 se levantaron en contra de una reforma pensional, eventualmente llamando a un cambio de gobierno. La presión ejercida por organismos multilaterales y hasta por la Iglesia Católica ha llevado a que el régimen nicaragüense se sienta a negociar con la oposición en al menos 4 ocasiones.
pero siguen sin llegar a un acuerdo. Hablamos con Daniel Brunberg de la Universidad de Georgetown. Los problemas y las condiciones reales son domésticas. Las organizaciones externas pueden ayudar, particularmente si son vistas como no partidarias. El problema con los interlocutores externos es que a menudo se los ve como que están favoreciendo a un lado o al otro. Pero en Nicaragua, como también sucede en Venezuela, la falta de apoyo de las fuerzas militares a la negociación e incluso la misma división entre la oposición han obstaculizado llegar a acuerdos. Generar confianza entre las partes enfrentadas también es crucial. Hablamos con Sergio Vitar, quien escribió un libro en el que documentó conversaciones con 13 expresidentes que desempeñaron papeles clave en transiciones democráticas en países tan diversos como México, Indonesia y España. La polarización es el peor enemigo de la democracia, por lo tanto hay que anticipar y prevenir, ojalá nunca llegue. Cuando llega, tú puedes tener o negociaciones o puedes tener también mediaciones. Una de las técnicas es que la gente muchas veces se reúna primero, se reúna en secreto, que algunos los ayuden de manera que se miren a los ojos. Cuando te miras a los ojos puedes tener más confianza en el otro y puedes medir si realmente está haciendo una jugarreta o lo que quiere es convenir algo en que los dos ceden, pero los dos ganan. God bless Africa. Al acuerdo que llevó al fin del régimen del apartheid en Sudáfrica en 1994, por ejemplo, le antecedieron cientos de reuniones secretas entre el líder opositor Nelson Mandela, su partido y el gobierno. Además, estos procesos implican que pequeños grupos de personas representen sectores con posiciones diversas, algunos más radicales que otros. Por eso, la importancia de apostar por los puntos medios. Lo que lleva a un pacto es la disposición de los grupos de oposición a considerar acuerdos y concesiones que realmente respondan a las preocupaciones de los interlocutores en el régimen, que son menos radicales y que están listos para un acuerdo. Estos interlocutores siempre están amenazados por los más intransigentes y si no obtienen ciertas concesiones de la oposición, intervendrán para cerrar todo el proceso. Los opositores al dictador ganés John Jerry Rawlings no solo accedieron a su participación en las elecciones de 1992, sino que también aceptaron su triunfo. Rawlings, por su parte, respetó lo acordado y en el año 2000 dejó el cargo después de 2 periodos presidenciales, como lo indicaba la nueva Constitución. Conseguir la alineación de todos estos factores a favor de la democracia requiere de líderes persuasivos, valientes y convencidos de que negociar es la mejor opción. Y aun cuando se consiguen, es un camino largo y complejo. En este camino son más los que fracasan que los que triunfan. Negociar la democracia es sin duda un proceso delicado, confuso, lleno de retos, trampas, noblezas y mucha emoción. Al regresar de la pausa, seguimos hablando precisamente de este complicado proceso con un invitado muy especial. Es un invitado que vivió muy de cerca, de primera mano, como protagonista, una de las controversiales negociaciones de estos tiempos. Ya verá de qué hablo, no se vaya. Desde hace ya muchos años, los venezolanos llevamos escuchando la palabra diálogo como una solución a la crisis que vive el país. Basta recordar los más recientes. Hubo un diálogo en la República Dominicana en el año 2017 entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana. Y ahora, en el año 2019, hubo otro diálogo auspiciado esta vez por el Reino de Noruega, en el cual participaron enviados del gobierno de transición de Juan Guaidó y de la dictadura de Nicolás Maduro. En ninguno de los casos, ninguna de estas negociaciones se logró la meta deseada, que es una transición ordenada, pacífica a la democracia y la salida del poder de los tiranos que han usurpado el poder en Venezuela. En este último diálogo, en el año de 2019, ha sido uno de los más controversiales, dado que muchos de los críticos del presidente Guaidó afirman que estas negociaciones solo sirven para hacerle ganar tiempo al régimen de Maduro, para dividir y debilitar a la oposición y que no conducen a nada.
Hoy tenemos en el estudio a un individuo que sabe de estos temas. Él vivió de primera mano esta negociación. Se trata del político venezolano Fernando Martínez Mótola, quien es uno de los principales asesores del presidente encargado, Juan Guaidó, y a quien el presidente le pidió que dirigiera el equipo de negociadores en este proceso. Le preguntamos cómo fue el proceso de estas negociaciones, cuáles fueron las emociones, los desafíos, las dificultades que se presentaron y cuál es la importancia del diálogo en un contexto como el venezolano, donde una y otra vez las negociaciones han fracasado. Esta es mi conversación con Fernando Martínez Mótola, el jefe del equipo de negociación de Juan Guaidó. Usted fue designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que representara a ese gobierno en unas negociaciones con los representantes del régimen de Maduro. ¿Qué sintió usted la primera vez que se sentó frente a quienes claramente representan una dictadura que ha maltratado mucho a los venezolanos? Desde que el presidente Guaidó me hizo esta solicitud de colaborar con él en esta tarea, solamente pensaba en el sufrimiento del pueblo venezolano y en la necesidad de ponerle punto final a la destrucción del país. En esta última tanda de negociaciones fueron promovidas y apoyadas por el gobierno de Noruega. ¿Qué tiene que ver Noruega en todo esto? ¿Cómo aparece Noruega en un tema que es una negociación entre el gobierno del presidente Guaidó y la dictadura de Maduro? Bueno, ¿Cómo pasa eso? Noruega es un país que se ha especializado en esta materia. Para mí, cuando se me acercaron por primera vez los noruegos, pregunté quiénes son los noruegos y alguien me dijo a mí: los noruegos son el Rolls Royce de la facilitación a nivel mundial. Ellos son unos facilitadores, evaluaron las posibilidades de que hubiera un acuerdo sin que nos viéramos la cara, haciendo interrogatorios aquí y allá. Luego pasamos a la construcción de una agenda de numerosos puntos, donde nosotros exhibimos un punto particular, que es el cambio político y la restitución de la democracia en Venezuela. Y luego fue finalmente que pasamos ya en las últimas etapas a una etapa de negociación cara a cara, donde discutimos cada uno de los puntos de la agenda y donde nosotros llevamos una propuesta final que pusimos sobre la mesa. Estamos diciendo unas elecciones presidenciales. Es decir, que Maduro puede ser candidato en esas elecciones. A mí me encantaría que Maduro fuera el candidato en esas elecciones. ¿Y que fuera presidente al mismo tiempo? No, eso no está planteado. Nosotros hemos planteado claramente en esta solución que hay una separación de ambos del cargo. El presidente Guaidó lo ha dicho claramente que estaría dispuesto a separarse del cargo. Ir entonces a un proceso de transición con un Consejo de Estado previsto por la Constitución y finalmente unas elecciones presidenciales con todas las condiciones. Muchos de quienes nos están viendo, especialmente en Venezuela, van a estar pensando que, bueno, usted está hablando de algo que murió, que este proceso fracasó. Si el éxito o fracaso se mide nada más que porque el señor Maduro continúa en Miraflores, diríamos pues que hemos fracasado. Pero en realidad hemos construido una oposición unida. Tenemos hoy el liderazgo del presidente Guaidó, tenemos el reconocimiento de 57 países. Pero esa no es una percepción muy común en Venezuela, la que usted plantea. Más bien en Venezuela la percepción es de impaciencia, de desazón, de fracaso, desgraciadamente. Bueno, se entiende la impaciencia, la desazón, todos la sentimos, pero tenemos también con madurez entender que estos procesos tienen altos y bajos, que estos procesos, los logros, a veces se demoran más de lo que uno hubiera querido. El presidente Guaidó ha dirigido una lucha seguido por la coalición democrática, que hoy nos mantiene en pie, que hoy nos mantiene con unas posibilidades grandes de lograr el cambio que estamos persiguiendo. El poder no se cede ni se comparte, es lo que han dicho muchos de los teóricos de estas cosas, ¿no? Entonces, muchos lo podrían acusar a usted de ingenuo, porque usted está planteando que usted quiere que Maduro ceda el poder. Siempre lo dijimos. El resultado de la mesa no depende de la capacidad oratoria de sus negociadores y de la capacidad de convicción y de la capacidad de cada uno de nosotros. Depende de la presión que se ha podido generar alrededor. No pienso que ellos están sentados ahí porque quieren abandonar el poder, sino porque necesitan también y tienen un dilema de si les conviene resistir o si les conviene retirarse en un momento en el que puede haber un acuerdo y podemos evitarles juntos una tragedia mayor al país. Háganos una descripción imaginaria, hipotética,
pero realista de cómo se ve Venezuela dentro de un año. Sin gustarme los pronósticos en política, aquí lo único que puedo garantizar es que hay que continuar la lucha. Que esta lucha tiene que continuar y que esta lucha, sin ponerle un tiempo, un mes, 2 meses, un año, restituiremos la democracia en Venezuela. Fernando Martínez fue el jefe de la comisión que negoció con los representantes de Nicolás Maduro la posibilidad de llegar a una solución pacífica a la crisis venezolana. Una experiencia dura, importante y que ha dejado aprendizajes que todos debemos entender. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Al regresar a la pausa, pasamos a nuestra sección de genialidades memorables. Les voy a contar la historia de unos líderes religiosos que tuvieron una genial idea. Una genial idea para combatir la desigualdad de género y terminaron haciendo el ridículo. No se vayan. Desde hace varias décadas, gobiernos, organizaciones y líderes sociales han estado trabajando para ver cómo pueden disminuir la brecha de género. Es un trabajo importante, pues la desigualdad de género no solo afecta a las mujeres. Por ejemplo, en estudios recientes han demostrado que si la participación económica de las mujeres fuese idéntica a la de los hombres, si fuesen tratadas ellas igual que los hombres, se añadirían 28.000 millones de dólares a la economía global. Esto equivale al tamaño de las economías de Estados Unidos y China juntas, que son las dos más grandes del mundo. Y aunque se han logrado avances significativos en materia de los derechos de la mujer y su inclusión social, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, no todos parecen haber entendido la gravedad de este problema. En Rusia, por ejemplo, algunos líderes religiosos se han tomado la lucha por la equidad de género tan a la ligera que terminaron en nuestro catálogo de genios memorables. Miren. Según cifras oficiales, en Rusia hay cerca de 10 millones más mujeres que hombres. Este desbalance demográfico le preocupa mucho al líder religioso musulmán Ildar Alaudinov, quien teme que demasiadas mujeres se queden sin esposo. A este señor suponemos que no le han informado que hay mujeres que tienen aspiraciones más allá del matrimonio. Pero él tiene una genial propuesta para que ninguna mujer rusa se quede sin marido. Quiere que Rusia legalice la poligamia, esa práctica de tener múltiples cónyuges. Y no solo eso, en una entrevista, Alaudinov proclamó que la poligamia podría garantizar los derechos de las mujeres. No nos queda claro el razonamiento de este líder religioso, pues las Naciones Unidas ha declarado la poligamia como nociva para las mujeres y niños por ser desigual. Pero Alaudinov tiene un genial aliado en su lucha, Rabil Gaidnuddin. Este líder religioso musulmán insistió que la poligamia ayudaría a resolver otro problema en Rusia: la infidelidad. Permitir la poligamia sería lo más recomendable. Un hombre podría tener 40 amantes sin responsabilidad alguna sobre ellas y con varios niños abandonados. O podría tener 2 esposas y cumplir con sus responsabilidades ante la ley y ante el Islam. Si un hombre de veras tiene 40 amantes, quizá tiene un problema que ni la poligamia puede solucionar. Ya lo ve, genios memorables que no se cansan de decir barbaridades, tonterías. Si conoce algún otro genio, algún otro tonto digno de ser expuesto en este programa, avísenos. Use la cuenta de Twitter del programa Efecto Naim o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y hoy terminamos el programa hablando de un muro. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín dividió a Alemania en 2. La Alemania oriental, comunista, y la Alemania occidental, democrática, capitalista. Este muro de más de 40 kilómetros de largo fue construido por las autoridades comunistas para impedir que sus ciudadanos huyeran al otro lado. Millones perdieron su libertad,
Muchas familias fueron separadas y cientos de alemanes murieron intentando pasarse de un lado al otro. El 9 de noviembre de 1989, este infame muro finalmente se comenzó a derrumbar, dando paso a una gran celebración y eventualmente a la Alemania unificada que hoy conocemos. Parte de los restos de esta muralla, pedazos del muro, fueron conservados en sus ubicaciones originales o se encuentran en museos y hasta en parques alrededor del mundo para recordarnos de ese pasado. Pero algunos restos están siendo utilizados de las maneras más curiosas. Miren. Esta es la recepción de la editorial argentina Perfil, que cuenta con un pedazo del muro de Berlín. El dueño de la editorial, Jorge Fontevecchia, donó $10.000 al gobierno alemán a cambio de 20 metros de esta histórica muralla. Y no solo la utilizó para decorar. Cuando lanzó la revista Noticias, Fontevecchia le regaló un trozo de la misma a cada uno de sus lectores, como símbolo de la libertad de expresión. Argentina es uno de 7 países latinoamericanos en los que se encuentran restos del muro. Un hotel en Las Vegas, Estados Unidos, llevó este símbolo de la libertad al lugar menos esperado, los baños. En el Main Street Station Hotel and Casino se encuentran fragmentos del muro sobre la pared de unos orinales. En Europa, la fábrica de relojes Pramsius quiso inmortalizar esta estructura histórica, creando relojes que dentro de su corona llevan trozos del muro. Estos ingeniosos accesorios se pueden adquirir por cerca de $700 en su página web. La organización alemana, El Muro en Contra de Muros, utiliza fragmentos del muro para el activismo. En la frontera entre México y Estados Unidos, colocaron este fragmento que tenía grabado un mensaje dirigido al presidente Donald Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca ha estado luchando por construir un muro en la frontera sur. Build the wall, build the wall, build the wall. Llevamos 30 años desde la caída del muro de Berlín y sus restos se han vuelto mucho más que meros recuerdos de una dura y oscura historia. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.